Ideas básicas de la contabilidad de eficiencia de Robert Bayer. También vamos a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con contabilidad por áreas de responsabilidad y precios de transferencia, que vamos a continuar la próxima clase, que esencialmente tienen que ver con los capítulos, los últimos capítulos, los capítulos creo que son 9 y 10 del libro de Ramírez Padilla, Contabilidad Administrativa, que es un libro que sé que tienen en AU24, en lo que se refiere fundamentalmente a contabilidad por áreas de responsabilidad y precios de transferencia. También tienen un artículo de Lupi sobre contabilidad por áreas y precios de transferencia, importante para ver. Les digo como bibliografía principal, como bibliografía que no debiera faltar, y que bueno, y alguna otra que vamos a comentar, pero vamos a ver la próxima clase. Hoy esencialmente nos vamos a concentrar en el libro Contabilidad de Eficiencia para Planeamiento del Control de Robert Bayer. Ahí me estaban diciendo que no subí las filminas de la última clase, voy a subirlas, las filminas de las últimas dos clases. Las voy a subir ni bien terminamos la clase hoy, así ya lo tienen. En el AU24. Les voy a compartir pantalla. ¿Ven bien? Sí, sí, profe. Bueno, les voy a ir agregando en el chat, o se los voy a agregar más adelante para que no perdamos tiempo ahora, cada una de las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia. Robert Bayer propone una serie de ideas básicas que hacen justamente a poder trabajar con eficiencia en búsqueda de los objetivos de la organización. Una de las propuestas de Robert Bayer, vinculada a la contabilidad de eficiencia, tiene que ver con el proceso de planeamiento de la utilidad. Algo comentamos ya en clases anteriores sobre este proceso de planeamiento de la utilidad. Básicamente, dijimos que lo importante del proceso de planeamiento de la utilidad es pensar en el futuro, es tratar de plantearnos diferentes escenarios futuros, el valor que pueden asumir las diferentes variables relevantes que conforman los escenarios futuros, a fin de tomar las mejores decisiones respecto a los objetivos, metas y estrategias de la organización, planteando los diferentes escenarios probables y contemplando además que no necesariamente se van a dar como nosotros esperamos en el futuro, pero justamente al diseñar las estrategias nos planteamos qué hacer en función a esos escenarios, o sea, a qué tipo de actividades o acciones vamos a destinar nuestros recursos para tratar de conseguir nuestros objetivos. Este proceso de planificación en realidad también es el que nos permite controlar adecuadamente y desarrollar el proceso de retroalimentación dentro de la organización. De hecho, nosotros podemos controlar aquello que esperamos que sea de una manera determinada cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, no está siendo de la manera en que nosotros habíamos esperado que fuera. El proceso de planeamiento está directamente vinculado con el proceso de control. Y yo les diría que es esencial planificar para poder alcanzar los objetivos y justamente los objetivos que nos planteemos como organización. Es esencial definir estrategias y, fundamentalmente, el proceso de planeamiento de utilidad comprende, como lo tienen en la filmina, la definición primero de los objetivos y las metas.
Algo comentábamos respecto a esto, y según la clasificación de los autores, a algunos les hablan de objetivos en general, a algunos les hablan de objetivos en forma cualitativa y de metas en forma más cuantitativa y específica. No es lo importante en este caso y para lo que tiene que ver con esta materia, sino que lo importante acá es que a partir de un análisis situacional previo, lo que ustedes vieron seguramente en materias de administración como un diagnóstico estratégico, determinación de oportunidades y amenazas provenientes del contexto y fortalezas y debilidades propias de la organización comparados con la competencia, se definen objetivos, metas y se desarrolla un plan estratégico de largo plazo. Esta es la recomendación doctrinaria. Obviamente para todo esto no hay ninguna norma, no hay ninguna ley, resolución o cualquier tipo de norma que obligue a las empresas a planear, a pensar en el futuro. Es una necesidad para que la empresa pueda funcionar bien. Si no miramos el futuro y actuamos de acuerdo a lo que va pasando, ¿y qué puede pasar? Y no sabemos lo que vaya pasando, porque no estamos preparados, porque no pensamos en diferentes escenarios sin qué hacer ante la eventualidad de que se dieran escenarios distintos. Estamos mucho más preparados si previamente contemplamos en el futuro qué es lo que nos convendría hacer en cada caso respecto a diferentes situaciones a las que nos enfrentemos para poder alcanzar los objetivos que esperamos. Entonces, el desarrollo del plan estratégico habitualmente abarca varios años. Esto es lo que habitualmente ocurre, se desarrollan planes a 3, a 5 años, quizá en algunos casos a más, y esos planes a largo plazo se traducen en el corto plazo en lo que se llama un plan táctico de utilidades o presupuesto, o lo que se denomina el presupuesto integral de utilidades. Y uno de los factores importantes del presupuesto es que la recomendación doctrinaria y cuando mejor se trabaja con presupuestos es cuando se arma el presupuesto por área de responsabilidad. Justamente lo que se llama la contabilidad por áreas de responsabilidad es otra de las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia propuesta por Beyer. Cuando hablamos de contabilidad por áreas de responsabilidad y su vinculación con el presupuesto, nos referimos a este presupuesto anual. El plan táctico de utilidades, normalmente nos referimos a plan táctico o presupuesto anual, tiene una duración habitual de 1 año, desagregado por mes o a lo sumo por trimestres, o muchas veces el primer trimestre dividido por mes y después por trimestre, y coincide con el ejercicio económico de la empresa, porque idealmente desemboca en la elaboración de los estados contables proyectados. Justamente el trabajar por áreas de responsabilidad permite desarrollar informes de desempeño vinculados a la actuación de cada una de las áreas de responsabilidad. Otra de las ideas básicas propuestas por Beyer, vinculada a la contabilidad por áreas de responsabilidad y al planeamiento de la utilidad, tiene que ver con la elaboración de informes que esencialmente sean útiles para la toma de decisiones. Ustedes piensen que estamos hablando esencialmente del sistema de información de la empresa para que la pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Mejores decisiones es obviamente para poder cumplir de la manera más adecuada con los objetivos planteados, objetivos y estrategias planteados. Todo esto, o sea, sobre todo lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con la rama gerencial de la contabilidad. Nosotros ya vimos en las primeras clases la diferenciación entre la rama patrimonial y la rama gerencial. Nosotros dijimos que la rama gerencial esencialmente tiene que ver con toda aquella información de uso interno, para la toma de decisiones internas, que no se la tenemos que mostrar a nadie, no tenemos obligación de generar nada de lo que estamos hablando hoy. Sí hay una necesidad para poder funcionar mejor, para poder cumplir los objetivos
con eficacia y con eficiencia. Recuerden que la eficacia tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia con la mejor asignación de recursos posible para poder cumplir con esos objetivos. Recuerden que cuando hablamos de la rama gerencial de la contabilidad, el indicador principal como para revelar si estamos trabajando eficientemente es la rentabilidad de la inversión. Y eso vamos a ver también, la rentabilidad de la inversión es otra o está vinculado a las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia propuesta por Bayer. Vamos a ver que los centros de responsabilidad denominados centros de inversión, la actividad se mide fundamentalmente a través de los indicadores de rentabilidad. El objetivo primario, si se acuerdan, cuando habíamos hablado de la rama gerencial de la contabilidad, era el planeamiento y control de las operaciones de la empresa y de sus resultados. O sea, uno de los aspectos que esencialmente diferenciaba la rama gerencial de la rama patrimonial es que en la rama gerencial planeábamos, hablábamos del futuro, nos concentrábamos en el futuro. Recuerden que cuando hablamos de la contabilidad gerencial, hablamos de un sistema informativo que tiene que adaptarse específicamente a los requerimientos y particularidades de cada organización. Depende del proceso de toma de decisiones de cada organización en particular. Por ende, no podemos armar sistemas enlatados que puedan generar informes para la toma de decisiones que sean comunes a todas las empresas. Eso es algo imposible. Nunca va a haber enlatados que puedan contemplar todos los requerimientos de información gerencial que necesita una organización. En cambio, sí existen estos enlatados, como los que hablamos la clase pasada, para todo aquello que tenga que ver con los aspectos patrimoniales de la gestión. Bueno, en este punto, todo lo que vamos a ver ahora, o lo que ya empezamos a ver, ¿no? Desde hace 2 clases, ustedes empiezan a ver dentro de la carrera el punto de inflexión entre la rama patrimonial y la rama gerencial, entre lo que es la contabilidad patrimonial, que es prácticamente todo lo que vieron hasta ahora, y lo que es la contabilidad gerencial. Y entonces empiezan a plantearse a partir de las materias que van a empezar a ver de ahora en más, cómo les puede interesar desarrollar su futuro profesional. La mayoría de los contadores se dedican a la liquidación de sueldos, a la liquidación de impuestos, a la elaboración de estados contables o al trabajo de auditoría sobre estados contables, a hacer pericias judiciales y básicamente el conjunto de esas actividades tiene que ver con trabajar sobre riqueza ya generada. Cuando hablamos de todos los aspectos de los que empezamos a hablar hace un par de clases y vamos a hablar hasta el final, estamos hablando sobre cómo generar información o de qué manera se genera la información que pueda ayudar a las empresas u organizaciones en general a generar nuevos ingresos, a cumplir con sus objetivos. No trabaja sobre riqueza generada. Cuando hablamos de liquidar sueldos, hablamos de hechos concretados sobre los que hay que desarrollar un proceso informativo determinado. Cuando hablamos de liquidar impuestos, lo mismo, nos estamos refiriendo a situaciones del pasado y en función a lo que ocurrió, hay que liquidar los impuestos que correspondan. Cuando hablamos de elaborar estados contables, siempre los estados contables obligatorios exigidos por la normativa y sujetos a auditoría son los estados contables correspondientes a los periodos que ya ocurrieron. Ahora, en todo caso, vamos a elaborar incluso estados contables proyectados y no existe ninguna obligación normativa por ahora que exija la emisión de estados contables proyectados. Por eso es un poco empezar a pensar por parte de ustedes en qué aspecto de la actividad profesional se van a desempeñar, si se van a desempeñar en lo que trabaja la mayoría de los contadores, que esencialmente lo hacen por una cuestión legal obligatoria, todas las empresas tienen que desarrollar esas actividades, o si van a poder diferenciarse incluso profesionalmente
ayudando a las empresas justamente a crecer, a mantenerse en el mercado, a crecer, a poder cumplir con sus objetivos, generando información útil para la mejor toma de decisiones. Este proceso de planeamiento de la utilidad, entonces, requiere compromiso de la organización, que comprenda la importancia, la trascendencia, la relevancia justamente de todo este proceso que tiene que ver con adentrarse en el futuro, una adecuada estructura organizacional, y esto tiene mucho que ver con el sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad, otra de las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia de Robert Bayer, porque precisamente el presupuesto anual, o la idea es que todos los presupuestos, que incluso todas las áreas de responsabilidad participen en la elaboración tanto de los presupuestos de largo plazo y de corto plazo, pero es en el presupuesto anual donde tienen una actividad más directa, porque las áreas de responsabilidad, la idea es que participen incluso en la elaboración del presupuesto, tratando de proponer su propio presupuesto, cuando se arma el presupuesto conjunto para toda la empresa, de manera tal de que a partir de la registración de todas las actividades que la empresa desarrolla, después pueda comparar los datos presupuestados con los datos realmente acontecidos en cada una de las áreas de responsabilidad. Las áreas de responsabilidad dependen de la estructura organizacional. Por eso es importante para la empresa y para poder desarrollar todo este proceso una adecuada estructura organizacional. Requiere un proceso de planificación y un proceso de control. Justamente esto es lo valioso que agrega todo este proceso en particular. Ayuda a la coordinación de la actividad de la empresa en general, de todas las áreas de la organización, porque al participar cada área en la conformación del presupuesto, de alguna manera la empresa tiene que integrar los diferentes presupuestos de cada una de las áreas, cuidando de que no haya actividades que se repitan y de que cada área se concentre en aquello que es importante en función a las estrategias de la organización para el cumplimiento de sus objetivos. Informativamente se aseguran canales de comunicación, de manera que este sistema esté disponible para todos dentro de la organización y todos sepan lo que se puede esperar de cada uno y lo que se pretende de cada uno. Se plantea el desarrollo de un plan estratégico de utilidades y el plan táctico de utilidades. Recuerdan que el plan táctico de utilidades se refiere a la traducción del plan estratégico de manera detallada, cuantitativa, numérica, por área de responsabilidad en valores monetarios, es la traducción del plan estratégico para el próximo año coincidente con el ejercicio comercial de la empresa. Requiere un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad. Y sobre esto entiendo que ya trabajaron, pero lo importante acá y lo que van a ver en Bayer respecto a esta idea básica de la contabilidad de eficiencia, la contabilidad por áreas de responsabilidad, es la necesidad de usar un plan de cuentas que permita la imputación contable por área de responsabilidad, o sea que cada operación que se desarrolle dentro de la empresa, cada operación que sea registrable, la pueda registrar por área de responsabilidad con una codificación adecuada en el plan de cuentas que me permite identificar para cada partida que voy a registrar, sea un ingreso, un gasto, incluso hablando también de las cuentas de patrimoniales, que yo pueda imputarlas por área de responsabilidad, además de los demás datos que tienen que ver con la imputación, que nunca me falte agregar esa codificación que defina para cada imputación contable el área de responsabilidad a la que se refiere. Otro de los aspectos que vamos a ver más adelante, también algo ya comentamos, es el uso continuo del principio de excepción, lo que se llama trabajar por excepción, la administración por excepción o la información por excepción, y un programa de administración del comportamiento. Ahora vamos a ver un poquito más esto porque refiere a las otras ideas básicas de la contabilidad de eficiencia. Esto también lo habíamos comentado respecto al proceso del planeamiento de la utilidad. Existe un proceso informativo que se llama de alimentación adelantada,
que se genera cuando se transmiten desde los altos niveles organizacionales, a partir de la definición de los planes, objetivos, metas, y el armado de los presupuestos en sí, con la intervención de cada una de las áreas de responsabilidad, todo eso define un proceso informativo que determina cómo se van a desarrollar o cómo deben desarrollarse las operaciones. A su vez, en la registración contable de cada una de las operaciones que se van desarrollando permanentemente, de la manera en que ustedes lo vieron hasta ahora, con las técnicas de la contabilidad patrimonial, me va a permitir controlar, desarrollar un proceso de control, midiendo y evaluando los resultados reales, comparándolos con los resultados esperados. Esa comparación entre lo real y lo presupuestado, lo que se había previsto que ocurriera, me va a permitir desarrollar el proceso de retroalimentación, modificando aquellas cosas que no se están haciendo bien o aquellos planes que no se desarrollaron del todo bien o que es necesario modificarlos. Este proceso es un proceso permanente, no es que se desarrolle una vez y no se revisa nunca, se revisa en forma permanente. Dijimos que también Robert Beyer habla o va a contemplar en el marco de estas ideas básicas de la contabilidad de eficiencia lo que tiene que ver con los informes gerenciales de desempeño. Y ustedes, muchas de las actividades prácticas que van a desarrollar en esta materia, que va a tener que ver con los próximos prácticos que van a desarrollar, tienen que ver con informes de desempeño. Los informes lo que les van a mostrar es la evaluación de actuación de diferentes centros o áreas de responsabilidad. Y básicamente va a comparar lo presupuestado para cada área o centro de responsabilidad con los datos de la realidad de cada área o centro de responsabilidad, a fin de determinar justamente las variaciones. Cuando ustedes definen las partidas que conforman cada una de las áreas de responsabilidad y por ende se imputan contablemente a cada área de responsabilidad, vamos a tener que diferenciar, sobre todo para las áreas de menor nivel dentro de la organización, los centros de responsabilidad o áreas de responsabilidad de menor nivel dentro de la organización, lo que son partidas controlables y lo que son partidas que no son controlables para el responsable de esa área de la organización, para medir razonablemente, esencialmente, la actividad o el desarrollo de la actividad y la actuación de cada gerente de cada área de acuerdo a las partidas que para él resultan controlables. Para ser claros, algo comentamos, pero por ejemplo en un área de producción, el sueldo del gerente de producción no puede ser algo controlable y que decida el propio gerente. Es un dato que viene dado, si bien es una partida imputable al centro de responsabilidad de producción, es un dato que deciden niveles superiores. De la misma manera, si se utilizan máquinas especiales con procesos robóticos automatizados para el desarrollo de las actividades, y la adquisición de esa máquina fue una decisión que tuvo que ver con un proyecto de inversión definido por las máximas autoridades de la empresa, la amortización de esa máquina no va a ser un gasto que pueda ser controlable, una partida que sea controlable para el gerente de producción, porque no fue una decisión de él adquirir la máquina. Y sí puede ser, por ejemplo, adquirir herramientas menores o máquinas menores, y las partidas vinculadas a ellas sí van a ser controlables para el responsable de ese área de responsabilidad. Obviamente, en el máximo nivel empresarial, todas las partidas son controlables, pero para las áreas de responsabilidad de los niveles jerárquicos más bajos, puede haber muchas partidas que no son controlables. Ustedes lo van a ver también en ejemplos en la actividad práctica. La idea es que se formulen informes oportunos y que básicamente estos informes vinculados a la toma de decisiones, vinculados a lo que nosotros habíamos denominado los sistemas de información gerencial o administrativos. ¿Recuerdan cuando vimos la clasificación de sistemas de información en sistema de procesamiento de transacciones, sistemas de información gerencial o administrativa y sistemas de apoyo a las decisiones?
habíamos dicho que los sistemas de información gerencial o administrativa son aquellos que fundamentalmente están vinculados con la generación de informes para aquellas decisiones que son estructuradas, rutinarias, cuyos requerimientos informativos podemos preverlos con anticipación. Justamente los informes de actuación de cada área de responsabilidad, como muchos de los que van a empezar a ver en la práctica, en los trabajos prácticos de la guía, básicamente son informes que se pueden definir y armar con anticipación, que se pueden definir la periodicidad con que se necesitan para la toma de decisiones y que comparan las partidas de cada área comparando los datos reales con los datos planificados para identificar las variaciones. Y ustedes van a ver que esencialmente identificamos las variaciones entre las partidas reales y las partidas presupuestadas justamente para concentrarnos en aquellas variaciones entre los datos reales y presupuestados que son significativas, porque eso significa trabajar por excepción. Recordamos entonces, en cuanto a las dimensiones de tiempo, que hablamos de diferentes horizontes de planificación. Los horizontes de planificación tienen que ver con un horizonte de largo plazo, cuando armo los planes a largo plazo y planteo numéricamente y monetariamente estimaciones a obtener, pero que con cifras habitualmente anuales, porque hablamos de procesos a 5 años, pudieran ser más, pudieran ser menos. Acá no hay nada normado ni que defina cómo tengo que armar un plan estratégico. Un calendario de planificación que determina, digamos, el orden en que se van a desarrollar este proceso de planificación, y esto es importante sobre todo cuando el proceso de planificación se hace adecuadamente e interviene en cada una de las áreas de responsabilidad. El calendario se refiere no solamente a qué tipo de presupuesto se desarrolla primero y qué tipo de presupuesto después. Habitualmente esto lo van a ver en otras materias, pero normalmente la elaboración de todo presupuesto se arranca con el presupuesto de ventas, porque la principal restricción para la gran mayoría de las empresas es comercial. Continúa con el presupuesto de producción y se van desarrollando el conjunto de los demás presupuestos. Además, hay que definir la responsabilidad asignada en la elaboración del presupuesto. Si cada área de responsabilidad va a intervenir en la elaboración de su presupuesto, entonces, bueno, necesito generar un calendario para tratar de armar todo este proceso informativo que tiene que ver con el presupuesto y, de hecho, tenerlo listo antes de que empiece la actividad real de la empresa para poder compararlo. Y se trata de un proceso continuo que se revisa permanentemente. En los libros ustedes van a encontrar que antes había una sugerencia de que los presupuestos se revisen trimestralmente, adaptándolo a las situaciones cambiantes del contexto, por ejemplo, o a situaciones internas que puedan haberse modificado, y los planes estratégicos en forma anual. Hoy no hay ninguna normativa que nos diga la periodicidad con que se debe hacer, pero hoy los escenarios en general son tan variables que muchas veces, por más que se paute como norma general hacer una revisión trimestral para el presupuesto anual y una revisión anual para el plan estratégico, esto se hace cada vez que resulte necesario porque hay cambios, por ejemplo, que puede darse a nivel contextual o situaciones que ameritan cambios de planificación, porque realmente son cambios que no podían haberse esperado en el momento en que se hizo la planificación o presupuestación. De nuevo, otra vez, y aunque estemos repitiéndonos y aunque a lo mejor ya sea un poco cansador para ustedes escucharlo, hablamos de la importancia que tiene en todo este proceso el desarrollo del sistema de información contable por áreas de responsabilidad. Esto requiere justamente un plan de cuentas adaptado que permita registrar cada imputación contable por área de responsabilidad con una codificación adecuada, para poder comparar la actuación real con la actuación esperada o presupuestada para cada área de responsabilidad. El control ya no lo voy a hacer solamente
para ver cuánto me cuesta elaborar cada producto. Eso ya lo sabíamos de antes y ya la contabilidad lo hacía de antes. Yo determino, bueno, los costos de cada producto, comparo lo que me cuesta elaborar cada producto, tal vez eso lo podía haber estimado antes. Ahora no solo voy a estimar los costos por producto, por unidad, sino también por área de responsabilidad. Los costos y los ingresos por área de responsabilidad. Existen áreas de responsabilidad como las sucursales de ventas que fundamentalmente generan ingresos, más allá de que puedan tener algunos costos también. Bueno, y acá llegamos a otra de las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia. Otra de las ideas básicas planteadas por Bayer, ya hablamos de planeamiento de la utilidad, o estamos hablando de planeamiento de la utilidad, hablamos de contabilidad por áreas de responsabilidad. Otra de las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia de Bayer es la administración por excepción. ¿Qué quiere decir la administración por excepción o la información por excepción? O lo que se llama este principio de excepción. Cuando se trabaja con presupuesto, en realidad, la idea es que yo, en la ejecución, hago una planificación previa importante que demanda cierto tiempo, cierta concentración, y el proceso de planificación es un proceso muy importante. En la actuación, yo voy a comparar los datos reales y los datos presupuestados. Me voy a concentrar esencialmente en las variaciones. Y no me voy a concentrar en todas las variaciones. Me voy a concentrar única y exclusivamente en las variaciones significativas entre los datos reales y los datos presupuestados. Con lo cual, otra de las pautas que tiene que definir la empresa es cuál es la significatividad o el grado de significatividad que a mí me hace importante concentrarme en determinada variación entre datos reales y datos presupuestados. Para diferentes empresas, el grado de significatividad de una variación puede ser distinta. Si se trata de un aspecto a través de los cuales compite la empresa y que puede representar para la empresa una ventaja competitiva, evidentemente no va a tolerar variaciones de mucha magnitud. En cambio, para otros aspectos que no son esenciales para la empresa, tal vez una variación de hasta el 20% no resulte una variación significativa, o sea, puede ser una variación aceptable entre lo esperado y lo que efectivamente está ocurriendo. Lo importante, cuando hablamos de este principio de excepción o de esta administración por excepción, es que trabajar por excepción implica ahorrar mucho tiempo, porque quiere decir que cuando llega el informe de control del área de responsabilidad que compara los datos reales con los presupuestados, lo normal cuando se trabaja con presupuesto es que variaciones existan casi siempre. Sería una excepción que el dato real justo coincida exactamente con lo presupuestado. Eso también es excepcional. Pero así como normalmente hay variaciones, la gran mayoría de las variaciones no son significativas. Existen variaciones, pero por montos tolerables. La idea es concentrar la atención, concentrar el tiempo, preocuparnos exclusivamente por aquellas variaciones entre los datos reales y los datos presupuestados que sean significativas, porque esas son las que representan la excepción. Por eso se habla de información por excepción, de administración por excepción, del principio de excepción. Y si de repente estamos contemplando un total de 50 variaciones y de repente vemos que son significativas 10, o 5, no nos vamos a concentrar en las otras 25 o 20 que no son significativas. Esas las damos por buenas, porque lo que nos está diciendo el hecho de que no sean significativas es que lo que está ocurriendo está más o menos de acuerdo a lo que se había esperado que ocurriera. Entonces me ahorra todo el tiempo necesario de ver eso. Eso se está dando como se esperaba que se diera. Me tengo que concentrar en ver qué está pasando y por qué existen variaciones que son significativas. Me concentro solo en esas 5 que son significativas, no en las demás. Primero para entender por qué se dio esa variación significativa y después para corregirlo, para que la variación no exista más. Puede haber diferentes causas, me voy a tener que concentrar en identificar las causas de las variaciones significativas, y a veces las causas pueden deberse a situaciones del contexto diferentes a los esperadas, a una planificación equivocada, a una ejecución inadecuada o a diferentes tipos de aspectos, a una situación interna que cambió por algún motivo que no había sido posible estimarlo con anticipación.
eso me va a implicar corregir la situación para que no se vuelvan a dar este tipo de variaciones. Pero a eso se refiere el principio de excepción. La gerencia tiene que concentrar la atención en las partidas excepcionales o anormales contenidas en los informes. Y estas partidas, que son las que requieren atención inmediata para identificar las causas y desarrollar las acciones correctivas necesarias, son aquellas que representan variaciones significativas entre los datos reales y los datos presupuestados. Entonces, esto es muy importante porque habla de justamente en qué tiene que concentrarse la atención gerencial una vez que se desarrolla y se ejecuta el proceso presupuestario. Esencialmente en aquellas variaciones significativas entre los datos reales y presupuestados. Esto nos está diciendo que no me tengo que concentrar en ver qué está pasando en aquello que no tiene variaciones significativas respecto a lo esperado, porque lo que está pasando es que se está dando de acuerdo a lo que se suponía y se esperaba que debiera darse. Bueno, acá los centros o áreas de responsabilidad, vamos a hablar más también la próxima clase, pero bueno, el proceso, dijimos, todo este proceso de, si quieren, Beyer habla de todo este proceso de la contabilidad de eficiencia, cuando menciona las ideas básicas, requiere el desarrollo de la contabilidad por áreas de responsabilidad. Y las áreas de responsabilidad o centros de responsabilidad dependen de la estructura organizacional. Cada empresa define la estructura que más le conviene, debiera definir la estructura que más le conviene, y bueno, y desarrollar en función a eso las diferentes áreas de responsabilidad. Vamos a ver diferentes tipos de áreas de responsabilidad, porque dependen del nivel organizacional en las que podamos definirlas. Y la verdad es que existe lo que se llama una estructura modular de las áreas de responsabilidad, porque la empresa en su conjunto es un área de responsabilidad. La empresa en su conjunto podemos catalogarla como lo que se llama un centro de inversión o centro de utilidad. Pero a su vez existen diferentes subunidades dentro de la organización, y así a las áreas pequeñas que tienen que ver con las áreas que se dedican a una función específica, como la función de producción o una función administrativa, o el área que se encarga del planeamiento, bueno, conforman lo que se llaman diferentes centros, o una sucursal de ventas, conforman diferentes centros. Cuando hablamos de centros de producción o áreas de producción, hablamos de centros de costos. Cuando hablamos de un área administrativa que se ocupa de actividades administrativas, hablamos de un centro de gastos en los menores niveles organizacionales. Si hablamos de una sucursal de ventas, hablamos de un centro de ingresos. Ya cuando hablamos de unidades de negocios dentro de la organización, diferentes unidades de negocios con las que una empresa pueda participar o donde una empresa pueda trabajar, hablamos de centros de utilidades o centros de inversión. El concepto de centro de utilidad tiene una diferencia clave y muy significativa respecto a centro de inversión. En un centro de utilidad lo que medimos es la utilidad que se genera. Un centro de inversión es todavía más importante que un centro de utilidad, por lo menos desde el punto de vista informativo, ya que no solo medimos la utilidad en un centro de inversión, sino medimos la rentabilidad. O sea, comparamos la utilidad generada con los activos utilizados por ese centro. La inversión de un centro de inversión son los activos que tiene a su cargo. Nosotros definimos a un centro de inversión como un centro dentro de la empresa o la empresa en su conjunto que tiene activos asignados. Si hablamos de la empresa en su conjunto, los activos son el conjunto de activos con el que trabaja la empresa. Si hablamos de diferentes unidades de negocios, vamos a tener que definir cuántos activos son propios o utiliza cada una de las unidades de negocio para definir la rentabilidad generada por cada una, comparando la utilidad de cada una de las unidades de negocio sobre los activos, que sería la inversión. Ese cociente de utilidad sobre activo es un indicador que se llama de rentabilidad. Algo más vamos a hablar sobre contabilidad, sobre estos centros de responsabilidad en la próxima clase. Bueno, esto tiene que ver con la manera en que intervienen, todo lo que tienen en la filmina, con la manera en que intervienen los centros de responsabilidad en la elaboración del presupuesto.
Como dijimos, hay un proceso de alimentación adelantada donde las autoridades de la empresa especifican objetivos, metas, estrategias, premisas y políticas que se comunican a los gerentes de los centros de responsabilidad. Los gerentes de cada área, entonces, en base a esto, a la definición de lo que la empresa quiere hacer y el contexto esperado, desarrollan su propio segmento del plan integral de utilidades, o sea, desarrollan el presupuesto para cada una de las áreas, lo que se estima que va a necesitar desarrollar cada una de las áreas, lo que va a hacer cada área y cuánto va a necesitar, o sea, qué recursos va a necesitar para poder hacerlo. Y así, los gerentes de cada centro de responsabilidad presentan el plan a la Administración General de la empresa para su evaluación crítica y eventual sugerencia de cambios. No es que la propuesta de presupuesto que cada área eleva va a ser la que termina quedando, sino que va a estar sujeto a un análisis crítico. Probablemente haya una citación al responsable de cada área o a representantes del área que defiendan la postura de por qué necesitan lo que necesitan. Va a haber una evaluación de parte de la Administración General de la empresa para definir esta actividad mejor que la desarrolle este área o esta otra, o esta actividad no es tan importante y se puede obviar, pero conviene desarrollar esta que por ahí no está tan planteada. En definitiva, una vez que se coordinan el conjunto de actividades de los distintos centros y se hace este análisis crítico y eventualmente se hacen los cambios que correspondan, va a terminar decidiéndolo la conducción de la empresa, en definitiva, los planes aprobados se van a consolidar en el plan integral de utilidades para toda la empresa. Y acá aparece otro concepto que tiene que ver con las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia, con otra de las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia planteada por Beyer. Beyer habla de, la denomina contribución marginal y costos incrementales. También se la suele llamar contabilidad de la contribución marginal. Básicamente el planteo de Beyer es la necesidad de generar información adicional, además de toda la información que pueda estar vinculada a los presupuestos de los que hablamos para armar los estados contables proyectados, ese presupuesto anual para armar los estados contables proyectados, hacer un presupuesto complementario donde se clasifiquen todos los costos y gastos de la empresa en fijos y variables, de acuerdo a el comportamiento del costo respecto al volumen de actividad. Y acá nos referimos a hacer esta clasificación de costos fijos y variables por área de responsabilidad. Hay costos que son totalmente fijos, esto lo vieron o lo van a ver en diferentes materias, costos que son absolutamente variables, que dependen absolutamente del volumen de actividad, la materia prima, la mano de obra directa, y otros costos que son semifijos y semivariables, donde te voy a tener que separar lo que es el componente fijo del componente variable. Esto me va a permitir algo que es clave, digamos, para el trabajo de presupuesto, para los informes de actuación de las áreas de responsabilidad, que es lo que me permita adaptar el presupuesto al volumen de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, trabajando con estos conceptos que se llaman presupuestos flexibles o variables, yo puedo adaptar el presupuesto al volumen de actividad. ¿Cómo adapto el presupuesto al volumen de actividad? Supongamos que la estimación presupuestaria es que voy a vender 100.000 unidades y a producir 100.000 unidades. Supongamos que la realidad nos marca que en realidad la estimación entonces presupuestaria era vender 100.000 unidades. Supongamos que la realidad nos marca que vendimos 80 en lugar de vender 100. Yo no puedo comparar un presupuesto de producir y vender 100 con una venta real de 80. Tengo que compararlo, bueno, con una venta de 80 y una producción ajustada a las 80.000 que se vendieron. O puede haber pasado que haya vendido 120. Entonces tampoco puedo comparar un presupuesto de 100 con una realidad de 120. Va a decir, aumenté mucho los costos y tal vez trabajé mucho más eficientemente y los costos aumentaron menos. La realidad es que yo voy a tener que adaptar mi presupuesto al volumen de actividad efectivamente incurrido.
La manera de adaptar un presupuesto al volumen de actividad efectivamente incurrido es tener separados todas las partes fijas y las partes variables, porque el costo o gasto fijo se va a mantener fijo durante el periodo, y el costo o gasto variable es el que se va a modificar de acuerdo al volumen de unidades producidas o vendidas. Por eso es clave esta clasificación y este análisis adicional que se incluye en todo este proceso, que es el trabajar con lo que se llama presupuestos flexibles o variables. Trabajar con presupuestos flexibles o variables implica entonces, como dijimos, clasificar a todos los costos y gastos de la empresa en fijos y variables. Esto hacerlo para cada trabajo de la empresa, para cada área de responsabilidad, e implica trabajar con el concepto de contribución marginal o margen de contribución. La contribución marginal es un concepto que van a empezar a ver en esta materia y la van a ver en varias de las materias que vienen. Es la diferencia entre las ventas y los costos variables. El proceso del presupuesto variable implica trabajar con otro sistema de costeo que se llama costeo directo o variable. El costeo directo o variable, a diferencia del costeo por absorción, que el costeo por absorción es el que se utiliza habitualmente en la presentación de estados contables, el que plantea la utilización que plantean las normas contables, la contabilidad patrimonial. En realidad lo que plantea este costeo directo o variable es que el único costo de producción que se asigne a las unidades que primero se producen y están en bienes de cambio y después van a pasar al costo de ventas cuando se vendan, sean los costos variables. Que los costos fijos de producción se traten como gastos del periodo. Que todos los costos fijos se traten como gastos del periodo. Y que los únicos costos a asignar a las unidades que se producen y después se venden sean los costos variables. O sea, plantea una clasificación original de todos los costos y gastos entre fijos y variables. Estos nos permiten muchos análisis adicionales y muchas estimaciones que ayudan al proceso de toma de decisiones. Me permite simular diferentes escenarios posibles a partir de análisis que se denominan de costo, volumen, utilidad, que van a ver en muchas de las materias que vienen, o análisis que tienen que ver con el punto de equilibrio económico, financiero, o con análisis de apalancamiento también, apalancamiento operativo, apalancamiento financiero, que están directamente vinculados a esta concepción que tiene que ver con la clasificación e identificación, algo muy necesario para la toma de decisiones, de lo que son costo gasto fijo y costo gasto variable. Y acá ya deja de tener importancia, de tener tanta importancia, si es costo o gasto. Recuerden que la diferencia entre costo o gasto es que el costo primero va en el activo, primero se activa y después pasa al estado de resultados. Se transforma en gasto cuando se concreta, por ejemplo, en el caso del costo de ventas, cuando se concreta la venta. Eso que estaba en bienes de cambio, ese costo, ese valor que estaba en bienes de cambio se imputa al costo de ventas y pasa del activo al estado de resultados. En este caso tiene un ingreso directamente vinculado. Después hay otros tipos de gastos que se imputan directamente a resultados. Lo que plantea todo este esquema de presupuestos variables o contabilidad de la contribución marginal es que todo lo que es costo o gasto fijo se imputa directamente al resultado del periodo y lo que es variable es lo que se carga como costo y después se va a imputar a gasto cuando las unidades se venden, en lo que tiene que ver con el costo de las unidades. Recuerden el concepto de contribución marginal. Beyer les va a decir qué es lo que contribuye a la utilidad, la venta de una unidad adicional, la producción y venta de una unidad adicional. Es la diferencia entre el precio y el costo variable. Ustedes piensen en una empresa que ya superó su equilibrio, su punto de equilibrio. Cada unidad adicional que venda va a tener un ingreso para la empresa que va a estar dado por el precio de venta menos el costo variable, si los costos fijos ya están cubiertos o erogados. Ese es el concepto de contribución marginal, la diferencia entre el precio de venta y los costos variables. Y originalmente van a ver que Beyer lo plantea como lo que contribuye a la utilidad, la producción y venta de una unidad adicional. Bueno, básicamente
algunas otras cuestiones que van a ser claves en todo este proceso. Primero, que los análisis que van a hacer o que van a desarrollar y que van a evaluar y que incluso los informes de desempeño van a ser todos cuantitativos. Por ahora, en esta materia, vamos a ver que la gran mayoría de las medidas que vamos a advertir o que vamos a tomar y que vamos a evaluar cómo se controlan, contemplan indicadores monetarios. Van a ver a partir de las próximas materias que no solo este análisis se hace con indicadores monetarios, sino también con indicadores no monetarios. La realidad es que los indicadores monetarios son indicadores efecto, que marcan lo que ya pasó, y que a veces es importante medir cómo la empresa está haciendo las cosas, si los clientes están siendo satisfechos adecuadamente de manera permanente, si el trabajo dentro de la empresa está adecuado, si cada uno de los que trabaja en la empresa tiene siempre todos los elementos necesarios y los recursos necesarios para actuar de la mejor manera posible y tomar la mejor decisión posible. Y si se pueden medir todas estas cuestiones, que por ahí no son monetarias, sí van a ser cuantitativas, pero no monetarias, yo puedo ver las causas de los problemas antes de que se transformen en efectos monetarios y corregirlas antes. Por eso, ustedes van a ver que a partir de las próximas materias, también vamos a trabajar con indicadores no monetarios. En esta materia, la gran mayoría de los indicadores con los que vamos a trabajar todavía son monetarios. Dijimos que la importancia de los estados contables proyectados tiene que ver con que la idea es que el presupuesto anual desemboque o nos permita desembocar en la elaboración de los estados contables proyectados. Bueno, y también esto lo habíamos visto y lo habíamos contemplado, que el presupuesto, la principal virtud del presupuesto, más que el número final al que pueda llegar, tiene que ver con el proceso en sí, el proceso de poder mirar el futuro y de tratar de pensar de antemano qué es lo que me conviene hacer para conseguir los objetivos que me planteo en ese futuro, para conseguir las estrategias de la empresa. Lo importante acá es que la empresa siempre tiene que hacer lo que más le conviene, lo que lo hace cumplir con sus estrategias, aunque a veces eso implique apartarse del presupuesto, porque el presupuesto puede no estar del todo bien armado. Y que en definitiva cada uno tiene que tener la autoridad y la responsabilidad y la libertad de tomar la decisión que mejor que entienda que resulta mejor para cumplir las estrategias de la empresa, aunque no coincida exactamente con el número del presupuesto que se había establecido. Después va a tener que defenderlo, porque justamente lo que va a generar una acción que no esté contemplada en el presupuesto es que haya una variación significativa entre el dato real y presupuestado, y cada variación significativa va a haber que defenderla y justificarla. El tema es que cuando se justifica adecuadamente y se demuestra que fue una acción en beneficio de la empresa, eso tiene que ser valorado. El error a veces de trabajar con presupuestos de manera extrema es concentrarse exclusivamente en el valor monetario y llegar al valor monetario que por algún motivo puede haber quedado desactualizado por cuestiones que por ahí no tienen que ver con la ejecución propiamente dicha, sino con cuestiones que tienen que ver con variaciones en el contexto distintas o situaciones internas que pudieran haber sido distintas a las contempladas y que no se pudieron rever o replanificar con anticipación. Bueno, si bien algunas cuestiones vimos, esto también ya lo vimos, pero digamos, hay algunos enfoques contrarios a todo este proceso. En todo lo que hablamos recién desarrollamos lo que son las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia según Beyer. ¿Qué es lo importante que tiene todo este proceso en sí? ¿Y qué es lo que se le cuestiona? Algunos cuestionan que, bueno, todo este proceso es difícil porque es difícil estimar ingresos y gastos en forma realista, porque no sabemos lo que puede pasar con variables macro, por ejemplo, dentro de 2 o 3 años. Y la realidad es que es cierto, no sabemos, pero por eso es importante contemplar diferentes escenarios y diferentes acciones posibles en función a los diferentes escenarios, y es todavía más importante cuando mayor incertidumbre puede existir respecto a cuál puede ser esos escenarios.
Algunos argumentos en contra del proceso es que no conviene comunicar las políticas y premisas a supervisores o empleados, y en realidad es al revés. Lo que conviene es que todos los que trabajan en una organización sepan lo que se espera de cada uno y a dónde apunta la organización, y a dónde tienen que llegar, a dónde tienen que apuntar sus estrategias. Dicen que demanda demasiado tiempo, y demanda tiempo la planificación, pero después también permite liberar el tiempo cuando se trabaja por excepción y nos concentramos esencialmente en las variaciones significativas entre lo real y lo presupuestado, y no nos concentramos en todas las demás que son las variaciones que no son significativas. Dicen que es complejo y resta flexibilidad a la administración del negocio. Eso cuando se trabaja mal, que crea problemas de comportamiento. Esto pasa cuando se trabaja mal y cuando parece que lo único importante es el número. Y ya dijimos que lo más importante del proceso, de todo esto, es el proceso en sí, no el número final. Se dice que es demasiado costoso, que hay empleados que no lo quieren, y básicamente no lo quieren cuando se trabaja mal. Lo importante son los argumentos a favor sobre todo este proceso. Primero, y el principal, obliga a considerar el futuro. Segundo, como lo trabajamos por área de responsabilidad, exige una estructura adecuada y sana, tener concentración en tener la mejor estructura posible. Impulsa a todos los miembros de la organización a participar en el establecimiento de planes y metas, y que todos sepan lo que se espera de cada uno. Cada uno participa. Recuerden que dijimos que cada área de responsabilidad participa en la elaboración del presupuesto. Coordina las acciones de las diferentes áreas, obliga a valorizar desempeños, fomenta la búsqueda de la eficiencia, elimina la necesidad de usar muchos supervisores. Ya no se requiere un control tanto humano, porque el control es más informativo de lo que va ocurriendo. Libera a los ejecutivos de concentrarse en temas irrelevantes, porque dijimos, nos concentramos en trabajar por excepción, o sea, me voy a concentrar sola y específicamente en las que son las variaciones significativas entre los datos reales y los presupuestados. Y no tengo que concentrarme en aquellas variaciones que están dentro de lo esperado. Obliga a hacer autoanálisis de la empresa, motiva el reconocimiento y la acción correctiva. Lo que les voy a agregar son las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia, como las hablamos, y les voy a agregar algunas más de las que plantea Beyer y que vamos a comentar ahora, porque este es el tema principal de la clase, para que quede claro, y si a ustedes les pueden preguntar en el examen final, bueno, ¿cuáles son las ideas básicas de la contabilidad de eficiencia, o alguna en particular? ¿De qué se trata esto? Tiene que ver con todo lo que hablamos. Se las voy a escribir en el chat una por una. Si bien no son ideas básicas, se los agrego también porque refieren puntualmente a lo que plantean las ideas básicas, informes gerenciales. Después les va a hablar Beyer de lo que se llama unicidad. ¿Qué es esto de la unicidad? El tema es sencillo, que cada dato entre al sistema informativo una única vez y después lo use para lo que lo necesite. Tal vez necesite el dato de manera sintética, por ejemplo, alguien necesita las ventas totales o las ventas totales del producto tal en el año. Y a veces necesito el dato de manera desagregada por área de responsabilidad. Necesito las ventas de tal producto desarrollado en tal área de responsabilidad que se vendieron en tal sucursal y por tal vendedor en tal periodo de tiempo y por las diferentes condiciones de venta que se desarrolló. Bueno, si yo tengo la imputación contable desagregada, puedo tener el detalle amplio para ver qué pasó específicamente en esa sucursal con ese producto concreto y las diferentes formas de comercializarlo.
El dato, la realidad es que entra una sola vez lo más completo posible con esa imputación contable desagregada por área de responsabilidad. Ahora yo lo uso como lo necesito, a lo mejor necesito el dato sintético del total de ventas en el periodo, del total de ventas de ese producto en el periodo. A veces lo necesito de manera desagregada de acuerdo a la necesidad informativa que tengo. Unicidad, de todas maneras, es que yo no tengo que cargar todos los datos cada vez que lo necesito. Yo cargo el dato una sola vez. Lo uso cuando lo necesito y para lo que lo necesito de acuerdo a la decisión que tenga que tomar. Cuando me pueda servir ese dato, lo tomo, pero entró al sistema y ya quedó en el sistema, quedó en la base de datos. Y también habla de estructura modular del sistema. Esto tiene que ver un poco con algo de lo que hablaron ya cuando vieron el plan de cuentas. Yo tengo el total de ingresos, y hace a lo que vimos recién, el total de ingresos, por ejemplo, en el año, pero lo tengo también desagregado por mes, desagregado por quincena, desagregado por semana, desagregado por día. A su vez, el total de ingresos lo tengo desagregado por producto o servicio, por cada producto o servicio que vendo. A su vez, de cada producto o servicio lo tengo por área de responsabilidad, o sea, por cada sucursal de ventas. Tal vez, además, la imputación contable, además de hacerla por área de responsabilidad, la hago por vendedor dentro del área de responsabilidad, o sea, una subclasificación de área de responsabilidad que sería la responsabilidad de cada vendedor. Entonces, la estructura modular se refiere a lo que hablábamos recién. Yo puedo tener el dato de la venta sintético, total, pero a su vez lo puedo tener en forma analítica y en forma desagregada de la manera en que yo pretenda. El módulo principal es la venta y así un poco es como se arma o como conviene armar los planes de cuentas. Ustedes tienen un código genérico para la venta, pero después para la venta de cada producto tienen otro código específico. Para cada área de responsabilidad tienen un código adicional y para cada vendedor, por ejemplo, pueden tener otro código. Y en función al código y al número de códigos, si quiero la venta total, tomo la venta total. Si quiero la venta por área, tengo la venta por área. Esto, digamos, es lo más importante del tema que tenemos que ver hoy. Muchos de los temas ya los habíamos comentado, pero es importante que todo esto lo tengan claro para el examen final. La próxima clase vamos a concentrarnos en contabilidad por área de responsabilidad y precios de transferencia. La bibliografía más importante que vamos a ver, que vamos a desarrollar, hay más, pero la más importante tiene que ver con Ramírez Padilla, el libro Contabilidad Administrativa de Ramírez Padilla, los capítulos 9 y 10, creo que son los últimos dos capítulos, es una bibliografía que tienen en el AU24, un artículo de Lupi sobre contabilidad por áreas de responsabilidad. También pueden ver algo de Horngren sobre contabilidad por áreas de responsabilidad y precios de transferencia, pero de todas maneras, esto es lo más importante, yo les diría Ramírez Padilla y Lupi, que no les falte como bibliografía mínima obligatoria para el examen final, de lo mismo que hoy este libro Contabilidad de Eficiencia para el Planeamiento y Control de Robert Beyer, del que ya hablamos. Y bueno, esos son los temas para la próxima. ¿Les quedó alguna duda respecto a esto? De paso aprovecho para pedirles a los que si alguno no se inscribió todavía que se anote para tomar el presente con apellido, nombre y legajo. Bueno, les cuento, ahora voy a subir las filminas a la U24 de estas clases y también de lo que vimos la clase pasada vinculada a los sistemas de información integrados. Bárbaro, profe, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Nos vemos entonces el próximo lunes. Estén atentos que ahora subo todo a la U24. Gracias, profesor. Chau, hasta luego, hasta el próximo lunes. Nos vemos.